¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a este nuevo video. En este video hablaremos sobre la crianza de gallos en un mismo corral. ¿Qué pasa si hay dos gallos en el mismo corral o gallinero? Quien haya tenido la experiencia de juntar dos gallos en el corral sabe de qué estamos hablando. Golpes de pico, golpes de espolón, incluso graves heridas o muertes de uno de los protagonistas. ¿De dónde viene esa agresividad propia de los gallos? ¿Qué significa? ¿Cómo limitar los conflictos? Con los gallos existe una organización social jerárquica semejante a las de las gallinas, es decir, lineal, con un gallo dominante y gallos dominados. Así, el dominante reina sobre el corral, incluso las gallinas. Las batallas entre gallos son mucho más violentas que entre gallinas, a causa de sus espolones y de las testosteronas, la hormona de macho que les hace más agresivos. Dicha batalla pueden conducir hasta la muerte cuando ninguno quiere someterse. Si bien esto suele ser raro en el gallinero, ya que la mayoría de las agresiones finaliza con el sometimiento de un macho a otro. Los gallos generalmente se pelean con un animal del color parecido al suyo. Aunque el tamaño sea completamente diferente, se supone que se trata de un instinto o fenómeno de identidad que procede de estado salvaje, donde el color determina al enemigo de una misma especie contra el cual haya de defender absolutamente el territorio y sus riquezas. La posesión de hembras puede explicar también la violencia de los combates de gallos en el corral. El gallo dominante es efectivamente el que se aparea prioritariamente, pero aunque se acerque más a las gallinas de su harén y tengan por lo tanto más descendientes, los gallos dominados afinan estrategias para reproducirse discretamente al margen. Varios estudios científicos han encontrado incluso que su esperma es más eficaz, y eso es debido a una mayor movilidad de sus espermatozoides. La jerarquía es un instinto animal y nosotros no podemos hacer mucho por evitarlo. Lo ideal es introducir varios gallos juntos al mismo tiempo, o si no, prever antes de su entrada dos voladeros y dos gallineros separados. También hay que tener mucho espacio y muchas hembras para que la cohabitación se lleve bien. Así que mis amigos, ahí les quedó más claro, y pues es recomendable no tener gallos juntos, ya que pueden haber muchas peleas y pueden llegar hasta la muerte. Así que sí se puede tener gallos juntos, sí se puede criar, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque pueden llegar a la muerte, pueden causar muchas peleas, porque como ustedes saben y les acabo de mencionar, pues aquí en el tema de los pollos existe la jerarquía entre gallinas y entre gallos, y aquí pueden ver pues que entre los gallos se llevan muy bien. Solamente la gallina colorada pues anda pegándole a la gallinita a la otra y al gallito negro, pero entre los gallos no tienen ningún problema. Pero si los mantengo así por mucho más tiempo, puede llegar a mucho más ese pequeño problema de la jerarquía, ya que el gallo negro va a crecer y va a querer pisar a las gallinas, y pues el gallo sarado, que es el gallo alfa por decirlo así dentro de este corral, pues va a querer pelea. ¿Por qué? Por su jerarquía, por su lugar como jefe, como padrote de las gallinas. Así que mis amigos, dentro de un mismo corral es muy poco conveniente tener gallos juntos, al menos que sea un corral muy espacioso y hayan bastantes gallinas para que ellos puedan abastecer sus necesidades de cruza, que eso es lo primordial en los gallos. Ellos lo único que les interesa es poder sacar su misma raza. Así que mis amigos, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar ese poderosísimo like, y no olviden comentar desde dónde nos están viendo. Adiós.